Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y con este vídeo empiezo una nueva lista de reproducción dedicada a la programación orientada a objetos en Java. En concreto, este vídeo está dedicado a los objetos en Java. ¿Qué vamos a ver en el vídeo? Bueno, pues una pequeña introducción, que es un objeto en Java, atributos y variables locales, métodos y Javadoc, la independencia de los objetos y cómo se destruyen los objetos. En el mundo que nos rodea está lleno de objetos. Si miras la ciudad desde un mirador, verás edificios, coches, personas. Cada uno de ellos son objetos con características y comportamiento propio. Los objetos en Java son como esos objetos que observas. ¿Y qué es un objeto en Java? Bueno, pues los objetos en Java también son variables, son de tipo referencia. Estos a su vez se dividían, como ya vimos anteriormente, en clases, arrays e interfaces. Puedes observarlos en este gráfico. Todas las variables que hemos creado de tipo string, arrays o de cualquier colección eran objetos. Recordarás que esos objetos tenían atributos como length de los arrays y métodos como size en las colecciones. Veamos ahora este ejemplo desde Eclipse. En este primer ejemplo vamos a ver la diferencia entre un atributo y un método. Si ejecutamos el código, veremos que la longitud del array son 5 y la cantidad de elementos son 5 también. Vamos a ir viendo el código. Hemos creado un array de enteros de esta forma y también hemos creado un array list de integer. A ese array list le hemos añadido los mismos elementos que el del array, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, los atributos, objeto.atributo, no llevan paréntesis, ¿vale? Y el método length es un ejemplo claro de ellos. Método length de los clase array, porque recordad que el método length de los strings sí que lleva paréntesis porque sería un método. El ejemplo de método se lo tenemos aquí en esta lista 2, donde tenemos size, que es un método común a todas las colecciones de datos para saber el tamaño de la misma. Atributos y variables locales. Los atributos se declaran a nivel de clase y las variables locales a nivel de método. Las variables locales solo pueden ser utilizadas dentro del método donde han sido declaradas. Los atributos se pueden utilizar dentro de todos los métodos de la clase y también por otros atributos. ¿Cuándo interesa utilizar uno y cuándo otro? Bueno, pues los humanos tenemos memoria a corto plazo y a largo plazo. La primera sería una variable local y la segunda un atributo. Veamos ahora este segundo ejemplo. Bien, en este segundo ejemplo vamos a ver la diferencia entre atributos y variables locales. Tenemos aquí dos atributos, están declarados a nivel de clase, es decir, primero declaramos la clase y a continuación los atributos. Declaramos atributos como cualquier otra variable. Le podemos también dar un valor inicial, aunque esto veremos que más adelante que es mejor hacerlo de otra forma. Tenemos aquí un método conducir, que lo que va a hacer es hacer un cálculo parcial, ¿vale?, del consumo del trayecto que hemos realizado. Esto sería una variable local. ¿Por qué? Porque está declarada dentro de un método. ¿De qué método? Del método conducir. Esta variable consumo local solamente es accesible dentro de este método, es decir, en el bloque de código del método donde ha sido declarado. Tenemos otros métodos, por ejemplo el método getGasolina, que lo que hace es acceder a uno de los atributos, es decir, la gasolina. En el main lo que estamos haciendo es crear un objeto de esta clase al que le hemos llamado coche por su similitud con las características que podría tener un coche. Le decimos que va a conducir durante 100 kilómetros y finalmente sacamos un print donde gracias al método getGasolina devolvemos la gasolina que le queda, ¿vale? Así que por ejemplo vamos a ejecutar este código. Y bueno, pues después de conducir 100 kilómetros con un depósito de 40 y un consumo de 5 litros a los 100, pues nos quedan 35 litros de gasolina. Tipos de métodos. En general decimos que hay dos tipos de métodos. Los getters, que sirven para devolver un valor, normalmente un atributo, no suelen tener parámetros. En Java, para devolver un valor se utiliza la instrucción return. Además, en la definición del método hay que incluir el tipo del valor que devuelve. Y luego están los métodos de tipo setters, que modifican un valor, normalmente un atributo. Suelen tener uno o varios parámetros necesarios para realizar su funcionalidad. En Java, la lista de parámetros se incluye entre paréntesis y separados por comas. Si el método no devuelve nada, hay que indicar void como tipo de retorno. Métodos y Javadoc. Como programadores que ya somos, debemos acostumbrarnos a buscar información de la documentación oficial de Java, lo que solemos denominar Javadoc. Podemos hacerlo dentro de nuestro propio Eclipse o a través de Internet.
Si buscamos información sobre el método round, por ejemplo, de la clase math, encontraremos la siguiente definición. Esto nos quiere decir que este método tiene un parámetro de tipo double, que se llama a, aunque esto da un poco igual, y que devuelve un valor de tipo long, que es el tipo que se coloca a la izquierda del nombre del método. Veamos esto en este tercer ejemplo. En este tercer método vamos a ver el javadoc, como dice este string. Y bueno, pues podemos verlo directamente desde Eclipse. Por ejemplo, si ponemos el cursor encima del método, nos aparece aquí este menú emergente. Pero también tenemos una pestaña, que es esta de aquí, el javadoc, donde si ponemos el cursor dentro del método, podemos leer lo que hace este método. El método length, como nos dice, nos da bueno, pues la longitud de la secuencia de caracteres que representa este string. ¿Vale? Así que es muy conveniente utilizar el javadoc para saber lo que hace un método, para saber también el valor que devuelve, si es que lo devuelve. Si tuviera parámetros también lo veríamos, ¿vale? En cuanto al main, lo que estamos haciendo aquí es crear un objeto mi-palabra que inicialmente tiene este dato, al cual, bueno, pues le vamos a pedir que nos diga la longitud. Luego vamos a modificar la palabra, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos dos tipos de métodos, los métodos de tipo getter y los métodos de tipo setter. Los primeros devuelven un valor, por eso tienen aquí el int y la palabra return. Los segundos no devuelven nada habitualmente, por eso ponemos void, ¿vale? Y lo que hacen es modificar algo gracias a un parámetro que le estamos pasando. Este método precisamente es el que nos sirve para modificar la palabra, por lo tanto después de ejecutar este código el resultado va a ser diferente. Vamos a verlo en ejecución y comprobamos que inicialmente la longitud es 20, mientras que la nueva longitud después del cambio corto son de 5 caracteres. Independencia de los objetos. Los objetos son independientes unos de otros, es decir, lo que le sucede a un objeto no afecta al resto. En el próximo ejemplo se han creado dos objetos, Smart y Hammer. Cada uno de ellos tiene un consumo y un depósito de gasolina diferente. Aunque los dos recorren la misma distancia, el resultado del método getGasolina es diferente en ambos. De esta forma podemos comprobar que ambos objetos son independientes. Veámoslo en el ejemplo. Por último, vamos a ver este ejemplo donde estamos bueno, pues sobre una clase que podría ser también de coche, ¿vale? Por esos atributos que tiene de gasolina de consumo medio, muy parecida a la que hemos visto anteriormente, ¿vale? Le hemos puesto algún método más y fijaros que voy a crear dos objetos independientes, uno le he llamado Smart y otro le he llamado Hammer. Con estos métodos de aquí que son de tipo setter voy a cambiar el consumo y la gasolina inicial y luego voy a conducir ese mi Smart. El Hammer tiene un consumo diferente y también un depósito diferente, ¿vale? Así que después de conducir 100 kilómetros también podemos comprobar que van a dar valores diferentes. Lo ejecutamos y vemos que después de conducir 100 kilómetros al Smart le quedan 45, mientras que al Hammer le quedan 80. En este vídeo hemos hecho una pequeña introducción de lo que es un objeto en Java, hemos hablado de los atributos y las variables locales, de los métodos y del javadoc, de la independencia de los objetos y de cómo se destruyen los objetos.